Conformación del Estado norteamericano. El éxito de la revolución dio a los estadounidenses oportunidad de dar forma legal a sus ideales, tal como estaban expresados en la Declaración de Independencia, y remediar algunos de los agravios mediante la Constitución de los Estados Unidos. El 10 de mayo de 1776, el Congreso ya había aprobado una resolución en la cual se aconsejaba a las colonias la creación de nuevos gobiernos, en la forma más idónea para procurar la felicidad y la seguridad de sus pobladores. John Dickinson elaboró los Artículos de la Confederación y la Unión Perpetua en 1776. Fueron adoptados por el Congreso Continental en noviembre de 1777 y entraron en vigor en 1781, una vez ratificados por todos los estados. Como reflejo de la fragilidad de un incipiente sentido de nación, los artículos solo disponían de una unión muy informal. El Congreso autorizó la Convención Federal en mayo de 1787 para hacer enmiendas a los artículos de la Confederación, pero los delegados hicieron caso omiso de los artículos y decidieron crear una forma de gobierno enteramente nueva, con viril confianza en su país, como más tarde escribió Madison. Ellos reconocieron que lo más urgente era reconciliar dos poderes distintos, el del control local que ya ejercían los tres estados casi independientes y el de un gobierno central. Adoptaron el principio por el cual las funciones y poderes del gobierno nacional, que era nuevo, general e incluyente, debían ser definidos y expresados con cuidado, quedando entendido que todas las demás funciones y poderes pertenecían a los estados. Sin embargo, comprendiendo que el gobierno central debía tener poder real, los delegados aceptaron también en general que debía estar autorizado para acuñar moneda, regular el comercio, declarar la guerra y concertar la paz, entre otras cosas. Los estadistas que se reunieron en Filadelfia en el siglo XVIII eran partidarios del concepto de Montesquieu sobre el equilibrio de poderes en política. Este principio se basaba en la experiencia colonial y hallaba sustento en los textos de John Locke, un autor muy conocido por casi todos los delegados. Esas influencias dieron al lugar la convicción de que era preciso establecer tres ramas de gobierno iguales y coordinadas entre sí. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial debían estar armónicamente equilibrados para que ninguno ganara nunca el control total. Los delegados convinieron en que la rama legislativa debía tener dos cámaras como las legislaturas coloniales y el Parlamento británico. El principio de la separación de poderes ya se había puesto a prueba en la mayoría de las constituciones de los estados y su solidez estaba demostrada. Por eso, la Convención estableció un sistema de gobierno formado por las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, separadas entre sí y cada una sometida al freno de las otras dos. Así, los proyectos del Congreso no se proclamarían como leyes mientras no fueran aprobados por el presidente, y este último tendría que someter al Senado sus designaciones más importantes y todos sus tratados, pidiendo su confirmación. A su vez, el presidente podía ser sometido a juicio político y destituido por el Congreso. A la judicatura le correspondía ventilar todos los casos promovidos bajo las leyes federales y la Constitución. Una causa de igual preocupación para muchos era el temor de que la Carta de Derechos no protegiera suficientemente los derechos y libertades individuales. Cuando el primer Congreso se reunió en la ciudad de Nueva York en septiembre de 1789, la exhortación a hacer enmiendas para proteger los derechos individuales fue prácticamente unánime. El Congreso adoptó enseguida 12 de esas enmiendas. En diciembre de 1791, el número necesario de estados ratificó 10 enmiendas para que fueran incorporadas a la Constitución. En conjunto son conocidas como Carta de Derechos. Entre sus disposiciones figuran la libertad de expresión, prensa y religión, y el derecho de reunirse de forma pacífica, protestar y exigir cambios. La protección contra registros no razonables, incautación de propiedades y arresto. El debido proceso judicial en todos los casos penales, el derecho a un juicio imparcial y expedito, la protección contra castigos crueles e inusuales y la disposición de que el pueblo conserva los demás derechos no mencionados en la Constitución.
Desde la adopción de la Carta de Derechos, solo se han agregado 17 enmiendas más a la Constitución, aunque en algunas de las enmiendas la estructura y las operaciones del gobierno fueron revisadas. En casi todas se respetó el precedente establecido con la Carta de Derechos y se ampliaron las garantías y libertades individuales.